hemos decidido reactivar la presencialidad. Tenemos un espacio, un campus privilegiado que debemos aprovecharlo y por esa razón optamos en este semestre para que esa presencialidad se vaya activando. Yo sé que todavía hay muchas limitaciones y seguramente las habrá en el futuro, pero mientras tanto nosotros seguimos avanzando y buscamos que la presencialidad retorne a nuestra institución como una de las dimensiones del trabajo que nosotros hemos realizado ya durante varios años. Hablando del tema que se ha escogido para énfasis en este semestre, entonces yo quise traer este mensaje esta mañana diciendo pues que infortunadamente para algunos hay malas noticias. Malas noticias porque Jesús no prometió prosperidad a sus discípulos. Esta es una de las características de mucha predicación de nuestro tiempo, la prosperidad. Y buscar la prosperidad no es malo. Anhelar ser una persona próspera no es mala. De hecho, en la Biblia se menciona la prosperidad. Y en el Salmo 1, por ejemplo, hablamos de esa esperanza, esa promesa de que lo que uno haga prosperará. Claro, hay todas unas condiciones antes de que eso suceda, ¿no? Entonces no estamos tratando de erradicar la palabra ni el concepto de la prosperidad de la Biblia, ni de nuestra predicación. Pero lo que sí es como una mala noticia es pensar que la búsqueda de la prosperidad material y el bienestar general es la única meta de la vida. Es el único fin que el ser humano debe buscar. En eso debemos ser claros. Nosotros necesitamos recuperar otros elementos del evangelio, de la predicación de Jesús, que están presentes y estuvieron presentes y que hoy tienden a ser marginales, hoy tienden a ser olvidados. Jesús prometió una vida abundante. Jesús prometió vida eterna. Pero miren que esos conceptos son de pronto abstractos, porque esos conceptos no se referían específicamente a la riqueza material. No se refería específicamente a la vida material. Jesús enfatizó la importancia de los bienes espirituales y materiales y de alguna manera relegó el valor de los bienes materiales. No los erradicó, aclaremos eso. Los dejó en la lista. Pero por donde uno vaya caminando por los evangelios, va a encontrar una y otra vez el énfasis de Jesús en buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán, claro que vienen y claro que deben de estar, pero no son el único fin, ni es lo primordial. Y allí creo que nosotros tenemos un trabajo por hacer si estamos buscando la renovación de lo que es nuestro llamado. ¿A qué hemos sido llamados nosotros? Yo esta mañana quiero hablar no solamente de un llamado al ministerio pastoral, o un llamado al ministerio educativo, o un llamado al ministerio del servicio, o un llamado al ministerio como nosotros lo hemos clasificado tradicionalmente. Yo quiero que pensemos en el llamado que Jesús hizo a los discípulos. Jesús llamó a los discípulos y ¿qué les dijo? Vengan, síganme, que yo los voy a hacer pastores, yo los voy a nombrar apóstoles, van a hacer milagros, van a hacer actos portentosos. No, Jesús les dijo, ven y sígueme, ven y sígueme. Y cuando Jesús le dice, ven y sígueme, crea una expectativa, deja una puerta abierta.
Incluso los objetivos no quedan todavía muy claros. Cuando alguien le dice a usted, venga, dice, ¿qué pasó? ¿Me va a llamar la atención? ¿Me va a cobrar? Sí, depende de la persona con la que esté uno hablando, ¿cierto? Pero es raro cuando uno le dice, venga. Y uno dice, sí, listo, camine, sígame. Yo recuerdo, contada por un profesor de aquí, una anécdota, una historia, no es una anécdota, una historia real, muy buena. El rector de ese momento le dijo a él, venga, ¿usted tiene tiempo ahora? Sí, camine, acompáñeme. Y él se fue. Y se fueron y llegaron a un sitio, no sé qué lugar de la ciudad de Cali, y le dijo, mire, esa casa la están vendiendo, ¿a usted le gustaría? Y él dijo, sí, me gustaría, pues yo plata no tengo. No, se la vamos a comprar y usted se la va a pagar al seminario. Ven y sígueme. Uno no sabía qué iba a suceder. Este profesor no sabía qué iba a suceder. Y él dijo, yo me fui asustado y yo me fui preocupado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el lío que hay? ¿Dónde está la dificultad? Pero lo que yo quiero subrayar allí es la apertura que se crea cuando Jesús llama. Entonces, creo que nosotros vivimos hoy en un contexto donde las cosas han cambiado notablemente. Y el espíritu de la época en que vivimos no es un espíritu en el que lo material esté en segundo lugar. Por el contrario, lo material está en primer lugar. Y se relega lo espiritual, se relega lo del más allá, se relega lo que no es tangible. Y buscamos solo las cosas tangibles. Y estas cosas se nos hacen totalmente necesarias. Y claro, eso está acompañado el hecho de que vivimos en una sociedad de altísimo consumo, por lo tanto, tenemos acceso a muchas cosas. Y si no podemos conseguir esas cosas que queremos, ahí está la imitación. Y hay imitaciones desde aquí hasta allá. Entonces, no hay pérdida, no hay forma de evadir ese llamado al consumo. Entonces, compramos y adquirimos y llegamos a un momento en el que podemos como caer en cuenta, ¿y por qué estoy comprando tanto? ¿Por qué estoy adquiriendo tanto? ¿Necesitaba realmente esto? Y piense usted, haga una lista ahora que termine este culto, ¿cuántas cosas de las que hay en la casa son realmente esenciales, necesarias, indispensables para su existencia? Y a veces podemos tener muchas cosas y de pronto estar comiendo mal. Yo creo que allí precisamente es donde está la invitación, es un llamado a renovar cuál es el lugar nuestro, cuál es el lugar en el que nosotros estamos. Entonces, ¿cómo podemos comprender ese énfasis que Jesús puso en este contexto? Yo primeramente quiero señalar que aquí hay una invitación hacia la renovación de nuestro llamado. Esta semana se ha conmemorado y se está conmemorando el nacimiento del movimiento anabaptista en el siglo XVI en Suiza. 3 jóvenes porque no estaban entre los 30 a 34 años de edad, decidieron separarse de la iglesia en la que pastoreaba uno de los maestros de la Reforma Protestante como Ulrico Zwinglio. Y eso generó en ellos un rechazo,
un cuestionamiento, una animadversión por parte de ese mismo líder, Ulrico Zwingli. Ellos adoptaron esa decisión de ser discípulos de Jesús a pesar de las dificultades y el costo que esto implicaba. Salieron de esa área de confort en la que estaban y decidieron comenzar a anunciar el evangelio en los lugares donde fuese posible, hasta donde ellos alcanzaran, y sin la necesidad de toda la infraestructura que tenía la iglesia protestante de esa época. Pioneros de la iglesia evangélica en Colombia llegaron aquí, por ejemplo, a la ciudad de Cali, viajando desde Buenaventura, un tramo en tren y otro tramo a caballo, cargados con libros, papeles, folletos, y varios de ellos llegaron así con sus familias. Ustedes saben lo difícil que ha sido, por ejemplo, ir y regresar a Buenaventura hasta hace unos pocos años. Todavía sigue siendo poquito complicado, pero hay que decir que de Lobo Guerrero para allá, eso ha mejorado muchísimo. Los túneles que se construyeron, esas obras de infraestructura impresionantes que tenemos hoy, pues no existían cuando los pioneros llegaron aquí. Hoy estamos aquí, sentados en este lugar, disfrutando este campus, que nosotros no lo conseguimos, no lo compramos, pero se construyó gracias al esfuerzo, al sacrificio de esos pioneros. Disfrutar no es pecado, pero limitarse a disfrutar es dañino. Porque nosotros tenemos que reconocer que esto que está aquí, estas cosas que nos sirven tanto, a alguien le costó. Alguien ofrendó. Alguien como ustedes pagaron para tener un servicio educativo, y por eso la institución busca responder a esas necesidades educativas. Aquí hay docentes con buenas oficinas, con una biblioteca muy bonita, pero así no empezaron. Ellos también fueron resultado de la dieta, no solo del mango, del que se acordaba en Heredia, sino de la guayaba, que era más abundante que el mango en cierta época aquí. Es decir, el ministerio de Jesús comienza con algo muy pequeño, con un grupo muy pequeño, con situaciones muy difíciles. Pero el ministerio de Jesús creció, se fue extendiendo, se fue ampliando. Y por lo menos uno puede establecer, de acuerdo a lo que la historia en general ha tenido como una de las características, es señalar que por lo menos cerca de casi 400 años el cristianismo logró crecer, desarrollarse, expandirse en medio de muchas dificultades, en medio de muchas limitaciones. ¿Qué sostuvo a esos cristianos? ¿Qué sostuvo a esos cristianos, a esos creyentes durante esos años, durante esos siglos? Lo sostuvo la fe, la convicción de que tenían un llamado para seguir a un maestro, obedecer a un Señor. El texto que yo he querido usar en esta mañana es el texto de Mateo capítulo 10, desde el versículo 16
Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Yo creo que este es un texto que no deja de ser fuerte, debido a que es un texto que nos muestra como el lado difícil, complejo de seguir a Jesús. Estos hombres que decidieron seguir a Jesús seguramente estaban bastante entusiasmados con lo que empezaron a ver. Pero yo imagino que más de uno aquí se sintió muy confrontado. Oiga, ¿será que yo sí me metí al grupo que era? ¿Será que de verdad este maestro no está loco con todo lo que está diciendo? Yo creía que lo de Juan el Bautista era una cosa así como muy excéntrica, pero este señor que tenemos ahora como que está más complicado que Juan el Bautista. El llamado que Jesús hace es un llamado aquí bastante complejo. Las promesas que le hace a los discípulos no son las promesas de prosperidad que nosotros escuchamos hoy. No son las promesas de bienestar material que nosotros nos sentimos tan atraídos por escuchar. El llamado que Jesús aquí hace es un llamado a tener en cuenta que en la agenda del cada día tendrán que incluir el tema de la persecución, del rechazo, del odio, del sufrimiento. Algo que para nosotros hoy es realmente raro. Se ha convertido en algo raro para la fe cristiana. Se ha convertido en algo que nosotros no deseamos. Y muchos mensajes, y no los reto porque yo sé que ustedes lo hacen. Vayan al YouTube y escojan todos los mensajes que hay. Y usted mismo escuchará y podrá decir cuántos de los que encuentra están hablando de que sí se puede, sí lo va a lograr, sí lo va a alcanzar, le va a ir bien, usted no va a sufrir, usted no tiene por qué. Hasta de pronto le dice que usted no se va a morir. Pero esa es una característica de nuestro tiempo. No es sencillamente una intención o una mala intención de unos cuantos predicadores malintencionados. No, es el espíritu de la época. El espíritu de la época es un espíritu que se cansó de sufrir y ahora quiere gozar, quiere disfrutar, quiere placer. Y todos queremos eso. Todos anhelamos eso. A todos nos gusta eso. No podemos mentirnos ahora a nosotros mismos y decir, nosotros no nos gusta la prosperidad ni nos gusta vivir bien. Claro que todos queremos vivir bien. Claro que todos queremos mejorar. Y eso es totalmente válido. Pero nosotros necesitamos, dentro del proceso de renovación
del llamado, tenemos que repensar varias cosas. Y primero, yo quiero mencionar solo dos hoy aquí, y es renovar nuestro mensaje. ¿Qué evangelio predicamos hoy? ¿Qué consecuencias tiene el anuncio que hacemos hoy de la palabra de Dios? ¿Qué anuncia la iglesia? ¿Qué predica la iglesia? ¿A qué invita la iglesia hoy? Y saben, hay algo que me preocupa. O me preocupa y no me preocupa. Me preocupa porque es que es curioso que cuando uno escucha hoy, en términos generales, sin particularizar, mensajes tan prometedores, tan motivadores, tan positivos para la gente, desde muchos púlpitos, y hoy las estadísticas demuestran que hay un decrecimiento de las iglesias. ¿Qué está pasando? ¿Será que hay desilusión con ese mensaje? ¿Será que no se está creyendo realmente ese mensaje? ¿Será que ese mensaje no está tocando las fibras más profundas de la vida de una persona? ¿Será que la gente está diciendo esto es como solo ilusión? Y yo ya estoy cansado de ilusionarme. Pero la estadística más reciente en Colombia demuestra un decrecimiento de la Iglesia Católica, un decrecimiento de la gente que se congrega. Claro que hay iglesias creciendo, pero cada uno puede mirar su congregación o mire otra congregación que usted conozca y usted mire hace 20 años cómo era y cómo está hoy. ¿Y cómo estamos después de la pandemia? Ese es otro tema. Entonces, aquí es necesario preguntarnos qué implicaciones está teniendo ese mensaje que nosotros estamos anunciando. Jesús les advirtió a ellos: ustedes la van a pasar mal, de verdad. Yo les digo. Y cuando hubo discípulos que dijeron: miren, nosotros no podemos porque es que tenemos, está bien, váyanse, o sea, no, ustedes están ocupados en otras cosas, ustedes tienen otras prioridades, no hay problema. Este joven rico, a quien Jesús apreció tanto, le cayó muy bien, pero no se puede, está bien, déjenlo ir, no hay problema. O sea, esto no es de presionar a la gente, eso no es de coaccionar a la gente, ni espiritual, ni emocional, ni psicológicamente para que se mantengan aquí. No es de llenarle miedos a la gente para que sigan, no, Jesús les dijo claramente qué es lo que va a pasar. Y ellos empezaron a experimentarlo muy pronto. Y después lo vivieron en carne propia. El libro de los Hechos, las cartas paulinas, son relatos precisamente en relación con el costo del discipulado que ellos tuvieron que tomar. Ahora, ¿qué produjeron? ¿Qué resultados hubo? Un crecimiento y una expansión impresionante del cristianismo en esos primeros 300 años. 300 años. Se fueron extendiendo y llegaron a diferentes capas sociales. No eran solo pobres, porque al principio el cristianismo fue descartado, porque es que eso es de la gente pobre, ignorante, que siempre tiene que buscar agarrarse de algo. No, también había gente ilustrada, también hubo filósofos. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué un mensaje que va surgiendo en medio de las dificultades, la estrechez, es un mensaje que llega a ser bien acogido? Los discípulos
vivieron eso, experimentaron eso, no porque amaran el sufrimiento, no porque fueran masoquistas, sino porque su mensaje fue profético, interpelaban, no conformista, y fue renovador. Fue renovador del ambiente religioso en su época, no fue conformista con respecto al status quo que había en ese momento, fue contestatario, fue un mensaje contestatario. Y claro, eso provocó, atrajo la atención y también la persecución. Y un segundo elemento que yo quiero mencionar aquí es destacar la actitud, renovar la actitud, renovar la actitud. Porque el contexto del sufrimiento y de la persecución no fue algo sacralizado y aplaudido por ellos. Claro, hubo una corriente al interior del cristianismo que empezó a sacralizar el sufrimiento, como diciendo, mientras más sufra, le va a ir mejor. Y esa corriente todavía permanece hasta hoy, ¿no? Cuando alguien sufre, a veces nosotros le decimos, Dios sabe por qué le está pasando a usted eso. Por algo le está pasando eso. No se preocupe. No, los discípulos frente a esta situación son exhortados por Jesús. Dice claramente allí en el texto que si los están persiguiendo, si los están atacando y hay posibilidad, huyan. Sálvense. Cuídense. Pero aquí también Jesús los llama a algo más profundo. Los llama a ver ese contexto de riesgos y de persecución como una oportunidad para la misión. Y nosotros lo hemos encarnado en la experiencia final que relata el libro de los Hechos sobre el apóstol Pablo, que aunque estaba preso, seguía difundiendo el mensaje. Mateo nos enfatiza aquí que el Espíritu estará con nosotros, que el Espíritu de Dios habitará en nosotros, que el Espíritu de Dios nos acompañará en medio de esas circunstancias. Dice, no se preocupen por lo que van a responder. No van a necesitar buscar abogados que los defiendan. Ustedes mismos se van a poder defender. Ustedes van a tener la posibilidad de dar una respuesta que va a ser argumentativa en defensa propia y para contrarrestar los argumentos de otros. Y eso lo vemos en Pedro, en Juan, eso lo vemos en el mismo Pablo y en muchos otros casos que van más allá de los mismos apóstoles. Aquí hay un llamado a que nosotros revisemos entonces también nuestra actitud en medio de la adversidad, en medio de las crisis. Porque viviendo inundados por este espíritu de época que nos llama siempre a vivir bien, a vivir relajados, a vivir tranquilos, a buscar siempre el goce, el disfrute. Entonces, cuando vienen las circunstancias adversas, cuando vienen las crisis, allí se demanda una respuesta proactiva, una respuesta que venga de adentro, una respuesta que venga de la actitud que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hay finalmente en nosotros? ¿Cuál es el contenido de la fe que nos alienta y que nos anima para seguir luchando?
¿De dónde viene la fuerza que tenemos para enfrentar esas crisis y esos momentos difíciles? Termino diciendo que una vez más que no debemos confundir las consecuencias del anuncio del evangelio con una santificación o sacralización de la pobreza o del martirio. No es lo que Dios quiere de nosotros, que suframos y suframos y suframos para ganar el cielo. Pero no estamos exonerados de sufrir. Nadie está exento de sufrir. Nadie está exento de ser afectado con enfermedades, con crisis emocionales, con crisis económica, así tenga la fe más alta de lo que alguien pueda imaginar. Esta reflexión que quiero dejar es que también con nuestro testimonio, con nuestro mensaje, con nuestro ministerio, debemos volver a pensar a quién queremos agradar. ¿A quién queremos agradar? Porque hoy vivimos en una situación en la que la iglesia como que quisiera agradar para poder convencer. Y por eso entonces calla este tipo de mensajes que pueden ser un poco pesimistas para la época o pueden ser un poco amargos para el público que desea una vida mejor. Tenemos que volver a repensar a quién servimos. Si el Señor nos ha llamado para seguirle, ¿a quién estamos sirviendo? Y es necesario mantener en alto un mensaje profético, un mensaje que interpele, un mensaje que no siga la corriente, sino que a veces tenga que ir contra la corriente. Y esa es la característica de los profetas. Los profetas iban contra la corriente y a veces iban contra la corriente de otros profetas, de colegas suyos. Y a veces surgían de donde no surgían los profetas tradicionales. Pero tenían el valor de anunciar mensajes y palabras que eran realistas, aunque parecieran muy pesimistas. Con sabiduría, con prudencia, es la recomendación que Jesús le da a sus discípulos. Actuar con sabiduría, con prudencia, con sagacidad, pero con prudencia. Es lo que el Señor nos invita entonces a hacer en este texto que meditamos en esta mañana. Y termino con el versículo 25 que nos dice: basta con que el discípulo sea como su maestro. Solamente eso. No pretenda ser más que el maestro, pero basta con que sea como su maestro. Y dice: y si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, o sea, a él, ¿cuánto más a los de su familia? Lo que Pedro siempre le prometió a Jesús era: yo puedo llegar a ser más que usted, yo lo voy a defender a usted por encima de mi cadáver. Lo van a detener, pero aquí estoy y armado y lo defiendo y aquí lo hago respetar. Pero fue el primero que salió corriendo cuando llegó la hora de la verdad. Jesús no nos pide que seamos más de lo que Él es.
que sigamos su ejemplo, su modelo. Pero, claro, al seguirlo, estamos siguiéndolo también en los caminos pedregosos, difíciles, complejos y peligrosos que él anduvo. Que Dios nos ayude a usar de este tiempo de nuestro estudio, de nuestro compañerismo para estudiar la palabra, para compartir juntos como un tiempo de renovación para nuestras vidas y sobre todo para reflexionar sobre por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro llamado, hacia dónde vamos. Dios les bendiga en esta mañana.